Hola muchachos, en este video les voy a explicar lo correspondiente a las medidas de tendencia central. Después de haber hecho la tabla de distribución de frecuencias, lo que sigue pues es analizar la información. Entonces, con esa información, el primer concepto que vamos a ver son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos sirven para conocer alrededor de cuál valor se encuentran los datos. Existen muchas medidas de tendencia central. Aquí vamos a explicar pues la más común, que es la media aritmética. La media aritmética se define como el promedio de las lecturas o las mediciones individuales. Entonces se determina con la siguiente fórmula. Se denota con, o se simboliza con una X y un X testada se llama, X con una rayita arriba. Entonces la fórmula es la sumatoria de todos los datos divididos entre el total de la muestra. Entonces es básicamente un promedio, esa está muy fácil. La media geométrica se simboliza con la letra G y al igual que la aritmética, bueno, parecido, es la raíz enésima del producto de los valores de los elementos de la muestra, o sea que en lugar de sumarlos, los vamos a multiplicar. Ya cuando tengamos el resultado de la multiplicación, pues se saca la raíz enésima, o sea, ¿cuál es esa? Pues depende del número de la muestra que sea. Si son 5 datos, será raíz quinta. Si son 10 datos, le vas a sacar raíz décima y así sucesivamente. Aquí viene algunas ventajas o desventajas de este método. Em, Aquí nos dice que en el cálculo intervienen todos los valores de la distribución, pues sí, igual que en la media aritmética, pero los valores extremos tienen menor influencia que en la media aritmética. Es única también que la otra, pero su cálculo es más complicado que el de la media aritmética porque obviamente pues tienes que sacar raíz enésima, ¿verdad? Que a veces dependiendo si son muchos datos, pues sería como que complicado, aunque la calculadora hace todo, ¿verdad? Bueno, la siguiente medida de tendencia central se llama media armónica y se simboliza con la letra H. La media armónica es el recíproco del promedio de los recíprocos. ¿Ok? ¿Qué es el recíproco? El recíproco del promedio y el recíproco de cada uno de los datos. Por ejemplo, si el promedio de la muestra te da 34, por decirlo así, estoy poniendo un ejemplo, su recíproco será 1 sobre 34. El recíproco es lo contrario. Por ejemplo, si tengo un elemento o una media que me sale a 2/3, su recíproco será 3/2. Es nada más voltearlo. ¿Y a este por qué le puse 1? Pues porque aquí estaba yo diciendo que el dato era 34 y si le quiero convertir como que a una fracción, le pongo un 1, entonces lo contrario es 1 sobre 34. Entonces la fórmula para calcular eh, la media armónica, aquí está, ¿verdad? Es la sumatoria desde I1 hasta N, o sea, el total de los datos, pero es su recíproco, si se fija aquí dice 1 entre X, ¿sí? Ya, entonces ahí está. Vamos a ver las ventajas y las desventajas de este cálculo, ¿verdad? También es algo laborioso hacerlo. Si intervienen todos los valores de la distribución, pero su cálculo no tiene sentido cuando algún valor de la variable toma cero porque el valor, o sea, el recíproco de cero no tiene recíproco. O sea, por ejemplo, el cero es un número real, ¿verdad? Entonces, si yo pongo aquí cero entre uno, pues me va a dar cero. Pero si yo esto lo pongo al revés, este de aquí lo pongo al revés. Espérenme. Lo pongo al revés, 1 entre 0. Pongan ustedes en la calculadora 1 entre 0 y les va a dar error.
Entonces, ese recíproco de cero no tiene sentido y por eso no es tan recomendable la media armónica. Luego viene la mediana. La mediana se simboliza también con una X, pero como con una viborita arriba, ¿ya la vieron? Bueno, una curvita. Es el dato central de los datos ordenados. Aquí sí se considera que deben de estar ordenados, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, como gusten. Entonces se va escogiendo el dato de en medio y eso es a lo que se le llama la mediana. Aquí pueden suceder dos cosas. Puede suceder que el conjunto de datos sea par, entonces van a ser los dos datos centrales y se saca, si es un número, se saca el promedio. Si es una letra, si son letras que no se pueden sumar, ¿verdad? Pues la mediana son dos resultados, la C y la D. Si el conjunto de datos es impar, es decir, que me refiero no a los datos, sino al número de datos. Si el número de datos es impar, pues escoge nada más, va a tener una mediana, que en este caso es el número 5. ¿Ok? Entonces está bien. La mediana divide al conjunto de datos justo a la mitad. El 50% de los datos está por debajo de la mediana y el 50% por arriba de la mediana. La moda, siguiente medida de tendencia central, la moda se define como, bueno, primero se simboliza también con una X, pero con un piquito arriba. La moda es el dato con frecuencia más alta, es decir, el que más se repite. Y aquí nos dan unos ejemplos. Este ejemplo, el que más se repite es el 4 porque se repite 3 veces. Entonces, nada más tiene una moda. En este caso no tiene moda porque todo se repite en 2 veces. Hay veces que los datos se pueden repetir varias veces un dato. O sea, por ejemplo, que aquí el 5 también se repitiera 3 veces, entonces tiene 2 modas, a lo que se le llama bimodal. Y si hay otros más números que se repitan con la misma frecuencia, pues entonces se llama multimodal. Ujú. Ahora vamos a ver ejemplos de datos agrupados, o sea, eso es para datos que no están agrupados, es fácil. También para para los que vienen agrupados en una tabla. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que representa la edad de los profesores en un colegio. Aquí está la edad que va de los 25 a los 46. El número de profesores que tienen 25 años son 4. ¿Cuál es el que más se repite? Aquí. El que más se repite es el que tiene 40 años. Entonces la moda es 40 porque hay más profesores que tienen 40 años. ¿Ya? Eso vendría siendo la moda, pues está sencillo. La media para los datos agrupados, necesitamos considerar la marca de clase o el punto medio de cada intervalo. Aquí tiene una fórmula. Estas fórmulas es importante que las vayan apuntando como pues para crear un formulario, ¿verdad? Por ejemplo, que pongan todas las fórmulas de las medidas de tendencia central. Y cómo se saca la frecuencia absoluta, cómo se saca la frecuencia relativa y todo eso. Bueno, la media para los datos agrupados vas a hacer una sumatoria de la frecuencia de cada clase por el punto medio de cada clase dividido entre el número que son, el tamaño de la muestra. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo donde ya están agrupados los datos. Entonces, aquí la frecuencia de cada una de las clases. La marca de clase es el promedio de estos dos, o sea, sumas 7.1 más 7.3 y lo divides entre 2 y te da esto. Entonces, para calcular la media de todos estos datos que están aquí, de las calificaciones de 54 alumnos, lo que vas a hacer es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Luego, ese resultado lo vas a sumar al resultado de multiplicar 18 por 7.5.
más 13 por 7.8. ¿Ya? Todo eso en todas las clases. Todo eso te da 415 que lo divides entre el total de la muestra y te da 7.6, por lo que la media, eso es, en ese salón tienen un promedio de 7.6 de calificación para los datos agrupados. Enseguida vamos a ver otro ejemplo con otra medida de tendencia central, también para datos agrupados en una tabla de distribución de frecuencias. Corresponde a la medida de la escala de Richter, que es la que mide la intensidad de los terremotos. Aquí nos muestran los datos y aquí nos vuelven a explicar cómo se saca el rango. Se los vuelvo a repetir, el rango es la diferencia entre el dato mayor y el menor y se debe redondear. En este caso, se redondeó a 5. Esto es el tamaño de el número de intervalos o el número de clases que se van a hacer. Le sacas raíz al tamaño de la muestra, que en este caso son 50, y el tamaño del intervalo, es decir, de dónde a dónde va a empezar, vas a dividir el rango entre el número de intervalos, que son 7. Te da aquí 0.71. Entonces ya hacen su tablita de distribución de frecuencias, calculan la marca de clase, que ya les dije que es el promedio, y pues te vuelve a explicar lo mismo, ¿verdad? La sumatoria de MI por FI. MI por FI más MI por FI. Claro que tienes que hacerlo por separado, o sea, en la calculadora si tú quieres escribir 5 por 2.6 más el 5, o sea, estoy viendo este 5, por 3.3, así la calculadora no se los va a hacer bien. Tienen que poner como que un paréntesis aquí porque estamos separando esta operación de la otra, ¿ok? Entonces aquí también tienes que poner un paréntesis para separar la operación y ya que te vaya haciendo la sumatoria, ese total te va a dar 225.9 y como el total de la muestra son 50, pues por eso dividen entre 50. Ujú. Luego, esa es para la explicación de la media. Enseguida viene un ejemplo para la explicación de la mediana. La mediana, recuerden ustedes que es el dato central de los datos ordenados. Entonces, en este caso, pues como están ya distribuidos en una tabla, pues la fórmula es un poquito más larga. Miren, aquí está. Nada más fíjense ustedes qué significa LI. LI es el límite inferior real. Aquí necesitamos los límites inferiores reales, que es cuando le restas 0.5 y le sumas 0.5. ¿Dónde se encuentra la mediana? ¿Dónde se encuentra la mediana? Aquí no lo dice. Se encuentra, la mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. La mitad de la suma de las frecuencias absolutas. N es el total de datos, FA1 es la frecuencia acumulada de la clase que precede a la clase mediana. ¿Qué significa preceder? Que está antes. Si tú identificas dónde está la mediana, también vas a necesitar la frecuencia acumulada de la que está antes. Y luego, FM es la frecuencia normal donde está la mediana y la I pues es el tamaño del intervalo. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Nos dice que esta tabla representa el gasto semanal que realiza una familia. Entonces te piden que calcules la mediana y la media. La media ya saben cómo se hace, van a multiplicar la frecuencia esta absoluta por la marca de clase y lo dividen, bueno, y los van sumando y lo dividen entre el tamaño de la muestra. Para la mediana, primero tenemos que identificar en qué intervalo está la mediana. La mediana está, aquí nos dice, otra vez se los leo,
se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega a la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. O sea, ¿dónde es eso? Mm, acá están las frecuencias acumuladas absolutas. La mitad de los datos. ¿Cuántos datos son? Son 50. Sumamos todos estos, el número de las familias. ¿Cuánto nos da esa suma? Me parece que acá viene. Son 49. Entonces, si yo divido 49 entre 2, me da 25 punto y cachito. Acá está, 24.5. Y redondeando ese resultado, pues tenemos que el dato sería 25. Entonces, vamos a buscar la frecuencia absoluta en las filas. Voy a buscar una que se acerque a 25, pues pudiera ser esta de aquí, 31. Aquí, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Consideramos que está aquí la mediana en este intervalo. 1, 2, 3, 4, en el 5. En el intervalo 5. Entonces, aquí dice, considerando la columna FAA, que es la frecuencia acumulada, se ubica la mediana en el intervalo 5, ya que este incluye los datos del 20 al 31. De 20 a 31. Sí, por eso no escogieron el 19. Y luego, por lo tanto, la mediana se obtiene así. Este es el límite inferior de la clase donde está la mediana. Entonces nos regresamos a la tablita que tuvo que quedar en otra página. Acá. El límite inferior, aquí está. El límite inferior, aquí. Real, 201.5, donde está la mediana. Y luego aquí es n entre 2, es el promedio del número de muestra entre 2, menos la frecuencia del intervalo anterior, que la que estaba arriba del 31 es el 19, ¿sí? Y luego, disculpen que mueva tanto la pantalla, pero pues tocó que el ejemplo estaba arriba. Entonces, y esto es la frecuencia, ¿qué era esto? ¿Qué era el 22? Ah, el tamaño del intervalo. La I es el tamaño del intervalo, o sea, de dónde a dónde van el intervalo de 202 a 223, pues hay 21, digo 22. Y ya, ese entre 12 es la frecuencia normal donde está la mediana, 12, que es 12. Hacemos las operaciones. Aquí no lo pueden hacer todo en la calculadora. Fíjense que aquí primero hacen esa división, lo demás permanece igual, luego hacen la resta, lo demás permanece igual, luego dividen, lo demás permanece igual y luego ya, ahora sí, el resultado de la división lo multiplico por 22 y se lo sumo al número que tengo acá. Total que la mediana me dio 211. La moda. La moda para los datos que ya están distribuidos se calcula con esta fórmula. LI es el límite inferior real también que contiene a la moda. ¿Y dónde está la moda? Clase modal, como aquel intervalo con mayor frecuencia. Pues si es el dato que más se repite, pues el intervalo que tiene mayor frecuencia. Más esta operación de 1, diferencia de la frecuencia de la moda y la frecuencia del intervalo anterior. También. De 2, diferencia, o sea, ¿qué es la diferencia? La diferencia es una resta. ¿Qué diferencia hay entre la frecuencia donde está la moda y el intervalo siguiente? Y la I, pues el tamaño del intervalo. Regresando otra vez, supongo, al mismo ejemplo. Ah, no, aquí nos dan otro. ¿Cuál es la clase que más se repite? Se repite esta, entre 70 y 79. Entonces, D1 viene siendo la diferencia entre ese 13 y el dato anterior, que son 5. 13 menos 8 me dan 5.
Y el de 2 viene siendo la diferencia o la resta de este dato 13 y el que sigue, que es 11. Entonces 13 menos 11 son 2. Entonces este está más sencillo que el otro. Y multiplicamos el límite inferior real, aquí está, 69.5, y ya sustituimos los datos que obtenemos acá. Realizamos las operaciones también separadas porque no se pueden hacer juntas y obtenemos la moda. Y pues ya, esas son las explicaciones que vienen de medida de tendencia central. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. No se esperen tanto tiempo porque pues hay que leer, porque no puedo dejar de compartir. Ahí está. Hay que leer, hay que analizar los datos, las fórmulas y si tienen una duda, pues me dicen y yo les contesto en cuanto pueda. ¿Ok? Bye.